Para darle un poco de comienzo a este trabajo vamos a empezar hablando sobre qué es la etnoastronomía. Pues bien, es una disciplina que estudia cómo las diferentes culturas del mundo entendieron y utilizaron el cielo. No se centra solo en la parte científica, sino que además también en la simbólica, espiritual y práctica. Para muchos pueblos el cielo era su calendario, su mapa, su reloj, su brújula. En este vídeo veremos cómo hombres, mujeres de distintas regiones lograron navegar por los océanos y desiertos sin usar instrumentos occidentales, como brújulas o sextantes. Lo hicieron observando el movimiento del sol, las estrellas, la luna y los planetas, pero también el comportamiento del viento, las nubes, las aves y las corrientes marinas. La etnoastronomía nos muestra que cada cultura creó su propio lenguaje del cielo, influenciado por su geografía, historia, creencias. Además, que este recorrido nos ayudará a entender que no existe una única forma para navegar o interpretar el cielo, sino muchas igualmente válidas y sofisticadas. A lo largo de la historia, el cielo fue el principal referente para orientarse. Antes que existieran brújulas o mapas, los pueblos antiguos observaban patrones, dónde salían las estrellas, cómo cambiaban la posición del sol durante el año y de qué manera ciertas constelaciones marcaban épocas específicas. La navegación sin instrumentos nace de esa observación constante. Las personas aprendieron que si la estrella polar se mantiene fija en el cielo, se puede usar para marcar el norte. Descubrieron que el sol alcanza su punto más alto al mediodía y que la sombra de este instante apunta hacia el norte o sur, dependiendo del hemisferio. Con el tiempo, cada cultura fue construyendo su propio sistema astronómico. Algunas se basaban en estrellas concretas, otras en constelaciones completas y otras incluso observaban la relación entre el cielo y fenómenos naturales del entorno. Estas bases permitieron navegar mareas enormes y territorios inexplorados. Los polinesios son considerados algunos de los mejores navegantes de toda la historia, recorriendo miles de kilómetros en mar abierto, simplemente guiándose por las estrellas y por la naturaleza. Su herramienta principal era la brújula estelar, un sistema mental que divide el horizonte en 32 direcciones. Cada dirección está asociada a una estrella que sale o se pone justo por ese punto. Los navegantes memorizaban el orden exacto en el que las estrellas iban apareciendo a lo largo de la noche. Sabían cómo cambiaba la altura de cada estrella dependiendo de la latitud, lo que les permitía saber si estaban subiendo o bajando en el mapa imaginario del océano. A esto se le sumaba una memoria increíble de nubes, aves y corrientes. Por ejemplo, podían identificar la presencia de una isla a más de 50 kilómetros solo observando el tipo de nubes. Todo este conocimiento se transmitía oralmente, sin libros ni instrumentos. En Micronesia desarrollaron los stick charts, mapas construidos con palos, fibras y conchas. Estos mapas no representaban formas de islas como un mapa moderno, sino patrones de olas, corrientes y su interacción con atolones. Los navegantes observaban las ondas que produce el mar cuando choca con una isla y reproducían esa geometría en los stick charts para aprenderla de memoria. Además, utilizaban el concepto ETAC, una técnica mental donde imaginaban una isla fija mientras el barco se mueve, de forma que calculan distancias y posiciones sin instrumentos. Memorizaban las posiciones de estrellas clave para cada dirección y sabían cómo interpretar cambios en el oleaje para detectar islas ocultas tras el horizonte. Los stick charts no se llevaban en la canoa, se estudiaban antes del viaje. El navegante las memorizaba y todo el viaje se hacía desde la mente. Los maoríes realizaron enormes migraciones desde Hawái hasta Nueva Zelanda, guiados principalmente por las estrellas y los ciclos del cielo. Una de sus constelaciones principales es Matariki, las Pléyades, que no solo marcaba las rutas, sino también el comienzo del año nuevo maorí. Cuando Matariki reaparecía en el amanecer, era señal de preparación para viajes, cosechas o rituales. Otras estrellas como Rigel, Antares y Canopus también eran referencias fundamentales para orientarse en alta mar. Los maoríes observaban patrones de nubes que se forman sobre las islas debido al vapor y la humedad. Además, conocían las rutas de aves migratorias como el manu o el toroa, que indicaban la dirección de tierra firme. La transmisión del conocimiento se hacía mediante cantos y relatos. Era una forma de memorizarse
los mapas celestes sin necesidad de la escritura. El wayfinding hawaiano es uno de los sistemas más sofisticados de la navegación tradicional. Se basa en observar estrellas, olas, aves, nubes, corrientes y hasta colores del agua. Utilizaban 32 casas estelares, que son divisiones del horizonte, donde aparece o desaparece cada estrella. Los navegantes memorizan más de 200 estrellas con sus trayectorias exactas. La estrella Hokulea, equivalente a Arcturus, era esencial para regresar a Hawái, porque su altura en el horizonte indicaba la latitud exacta de las islas. Este sistema fue revivido en el siglo XX, con el famoso viaje de la canoa Hokulea, que cruzó desde Hawái hasta Tahití sin instrumentos. El wayfinding no es solo navegación, es filosofía, es arte, es una relación entre el cielo, el mar, donde el navegante se convierte en la brújula. Los vikingos cruzaron el Atlántico Norte enfrentándose a mares difíciles y climas extremos. Para orientarse utilizaban el sol como referencia principal. Su herramienta más conocida es el compás solar, un disco de madera con una pieza vertical que proyecta sombra. Siguiendo la longitud y dirección de la sombra en distintos momentos determinaban su rumbo. Además usaban la piedra solar, un cristal de calcita que permite detectar la posición del sol incluso con nubes, gracias a la polarización de la luz. Otra técnica era navegar por latitud. Mantenían constante la altura del sol al mediodía para viajar en línea recta hacia Groenlandia o Islandia. Con estas técnicas lograron llegar a América siglos antes que otros europeos. En el desierto, donde no hay montañas ni referencias visibles, la orientación depende casi por completo del cielo. Los árabes preislámicos dividían la trayectoria de la luna en 28 partes llamadas mansiones lunares. Estas les permitían saber en qué fase del mes estaban, predecir cambios de clima y ubicar direcciones durante las noches. La Osa Mayor, la Osa Menor y Ciro eran estrellas claves para las caravanas. También desarrollaron un sistema de medida basado en el cuerpo. Utilizando dedos, puños y el brazo extendido, lograban calcular los ángulos aproximados con bastante precisión. Este sistema era rápido, práctico y accesible para todos, desde comerciantes hasta guías nómadas. Los egipcios utilizaban el curso del Nilo como guía natural, pero también dependían mucho del cielo nocturno. Inventaron el merket, uno de los primeros instrumentos astronómicos, que consistía en una plomada y un visor para alinear los templos y pirámides con estrellas circumpolares. El genómon, una simple vara clavada en el suelo, les permitía determinar la sombra más corta del día, identificando así el mediodía y trazar líneas de este a oeste. La clepsidra, o reloj de agua, permitía medir intervalos de tiempo durante la noche cuando el sol no se veía. Todo esto no solo servía para construir monumentos, también se utiliza para orientarse en viajes y para regular las crecidas del Nilo. Para muchos pueblos indígenas de Norteamérica, el cielo era un mapa vivo, que acompañaba sus migraciones, rutas de caza y desplazamientos estacionales. La Vía Láctea, por ejemplo, era considerada un camino espiritual que también funcionaba como guía durante los viajes nocturnos. Los Paunes desarrollaron complejos mapas celestes que relacionaban constelaciones con lugares de la Tierra. Algunas estrellas marcaban posiciones de campamentos temporales o direcciones de movimiento de rebaño. Los Inuit, viviendo en regiones con largas noches y condiciones extremas, dependían enormemente de las estrellas. Conocían los movimientos de la Osa Mayor, Deneb, Vega y otras estrellas brillantes que permanecen visibles incluso con la luz reflejada por el hielo. Además, integraban señales terrestres como la dirección del viento, la textura de la nieve, las mareas y el comportamiento de los animales. Era un sistema de navegación holístico que combinaba cielo, tierra y cultura. Los mayas fueron una de las civilizaciones con mayor precisión astronómica de la antigüedad. Observaban el movimiento del Sol, la Luna y Venus y las estrellas para crear calendarios exactísimos, que regulaban no solo su vida religiosa y agrícola, sino también sus rutas de viaje y comercio. Los edificios mayas están alineados con unos eventos celestes específicos, como solsticios, equinoccios y pasos cenitales. Esto demuestra que dominaban la orientación espacial incluso en construcción. Para navegar por ríos, pantanos y costas caribeñas, se guiaban por la salida del sol y las estrellas visibles durante la estación seca. Venus, por ejemplo, era un indicador clave en las decisiones de viaje. Asimismo, tenían una fuerte conexión simbólica con el cielo,
ya que cada estrella tenía un significado mitológico que influía en el momento correcto para emprender rutas. De esta forma, ciencia y espiritualidad se fusionaban en un solo sistema de navegación. Los aborígenes australianos utilizaban las sólidas rutas descritas en forma de canciones que vinculaban elementos terrestres y celestiales. Cada canción narraba un viaje realizado por seres ancestrales y mencionaba montañas, ríos, árboles, pero también posiciones de estrellas y movimientos del sol. Para un viajero, cantar la canción equivalía a seguir un mapa paso a paso. Las referencias celestes permitían orientarse de noche, mientras que las referencias terrestres servían durante el día. La Cruz del Sur era fundamental para marcar el sur, mientras que la Vía Láctea se entendía como un gran río celeste que reflejaba los caminos terrestres importantes. Lo fascinante de este sistema es que no es solo funcional, sino cultural y espiritual. Las estrellas guías son astros que se utilizan como puntos fijos y orientación durante la noche. Para que una estrella sea útil, debe tener brillo estable, poca variación de posición y un recorrido claro en el cielo. La estrella Polaris es la guía más famosa del hemisferio norte, por puntuar casi exactamente el norte geográfico. Su altura sobre el horizonte permite incluso estimar la latitud del observador. En el hemisferio sur, culturas antiguas usaban estrellas como Canopus, Cachernal o Fomalhaut para crear referencias semejantes. El navegante mantenía la estrella guía en un intento específico de dar. Por ejemplo, alineada con la proa en una parte del mapa. Si la estrella se movía de posición, significaba que el barco se había desviado. Este método simple y elegante se repite en casi todas las culturas de navegación tradicional. Las constelaciones permitían crear rutas más complejas que una sola estrella. Al unir varias estrellas formando figuras, los navegantes podían reconocer patrones incluso con nubes parciales o cuando algunas estrellas todavía no habían salido. Por ejemplo, la Osa Mayor ayudaba a localizar la estrella polar y su posición cambiaba a lo largo del año, indicando estaciones. Orión era una guía universal porque es brillante y fácil de identificar desde ambos hemisferios. La Cruz del Sur, usada por navegantes, polinesios y aborígenes, marcaba con gran precisión la dirección sur. Estas figuras celestes funcionaban como señales direccionales, calendarios estacionales y marcadores de latitud. Memorizar constelaciones completadas ofrecía mayor seguridad durante los viajes largos, ya que si una estrella no era visible, otra parte de la constelación podía reemplazarla como referencia. Al observar su trayectoria diaria, las culturas pudieron orientarse de manera sencilla pero efectiva. Una de las técnicas más antiguas es usar un gnomón, una vara vertical cuya sombra indica la dirección este-oeste según su movimiento. La sombra más corta del día marca el mediodía solar y en ese momento la dirección de la sombra apunta exactamente al norte o al sur según el hemisferio. Pueblos como los egipcios, los griegos, los mayas e incluso nómadas del desierto usaron este método para trazar caminos, orientar construcciones y determinar horarios. El sol también permitía calcular la latitud aproximada al medir la altura máxima que alcanzaba durante el día. Era un recurso disponible para todos sin necesidad de herramientas sofisticadas. La luna es más difícil de usar que las estrellas, porque cambia rápidamente de posición, pero precisamente esa variación la convierte en un excelente indicador temporal. Las culturas antiguas usaban las fases lunares para saber en qué momento del mes se encontraban y para decidir cuándo emprender viajes, especialmente aquellos que dependían de las mareas. La luna también puede usarse como referencia espacial, cuando se compara su posición con estrellas de foco. Esta técnica, llamada distancia lunar, fue clave incluso en la navegación moderna, antes de los relojes precisos. Además, su brillo iluminaba rutas y permitía viajes nocturnos más seguros. Aunque no es un punto fijo como Polaris, su presencia la hacía una compañera útil para navegantes y viajeros. Imagínense navegar hace miles de años sin Google Maps y sin brújula. Bueno, pues los navegantes antiguos tenían su propio GPS natural, que eran el mar, las estrellas, el viento y las aves.
Las estrellas eran su guía principal. A través de constelaciones y posiciones nocturnas como estas, o un poco mejores, se podían ubicar, incluso mantener un rumbo estable en mitad del océano, que esto les permitía ser de brújula las 24 horas del día. Cuando las nubes tapaban el cielo, pues no les quedaba otra opción que recurrir al oleaje. Los polinesios dominaban los swirl patterns, que esto, para que lo entiendan, es oleajes largos y constantes que indican cambios de viento o simplemente la presencia de islas cercanas. Los vientos, como los alisios o los monzones, también eran fundamentales. Gracias a su constancia podían planificar rutas sin perderse demasiado. A veces fallaban porque los vientos no son perfectos y las corrientes desplazaban un poco el buque, pero solían ser bastante exactos. Los planetas visibles, Venus, Júpiter, Marte y Saturno, destacaban por su brillo y movimiento lento. Venus, conocido como lucero del alba o lucero de la tarde, era especialmente útil porque aparece siempre cerca del Sol, ayudando a identificar el amanecer exacto o la dirección del oeste al atardecer. Júpiter, por ser muy brillante, permitía confirmar rumbos incluso cuando las estrellas de referencia estaban parcialmente cubiertas por las nubes. Los mayas estudiaron a Venus con tal precisión que podían predecir su aparición y desaparición. En muchos sistemas de navegación, los planetas servían como complementos, no eran la guía principal, pero sí puntos adicionales que confirmaban la ruta cuando el cielo no estaba completamente despejado. Lo más impresionante de la navegación no tradicional es cómo integraba elementos astronómicos y naturales en un solo sistema coherente. Los navegantes observaban estrellas, constelaciones, planetas, el sol, la luna, las mareas, las corrientes, el color del agua, el comportamiento de aves y hasta la forma de las nubes. Cada señal era una pieza del rompecabezas, y si no era visible otra, podía reemplazarla. Los sistemas polinesios, por ejemplo, combinaban estrellas con el patrón de las olas profundas. Los vikingos combinaban el sol con rutas de latitud. Los nómadas del desierto combinaban estrellas con el viento y la textura de la arena. Lo que todas estas culturas comparten es la capacidad de transformar la observación constante en conocimiento práctico, transmitido de generación en generación. Para concluir este trabajo vamos a hacer un pequeñito resumen. Entonces, la etnoastronomía nos enseña que la humanidad siempre ha dependido del cielo para orientarse, comprender su entorno y tomar decisiones cruciales. Ante la tecnología moderna, el cielo era el principal mapa disponible y su lectura requería paciencia, memoria y experiencia. Los navegantes tradicionales lograron auténticas proezas, cruzar océanos inmensos, desplazarse durante meses y sobrevivir en territorios sin referencias visibles. Hoy estas prácticas no solo nos muestran la inteligencia de culturas antiguas, sino que también nos recuerdan el valor del conocimiento transmitido oralmente. Conservar estas tradiciones es importante porque representan patrimonio cultural, identidad y una forma de entender el mundo que sigue siendo válida incluso en la era del GPS. La etnoastronomía es, al final, una historia universal sobre cómo mirar hacia arriba nos permitió avanzar. Muchas gracias y hasta aquí el trabajo. Y yo, aquí estoy, que todavía no se ha doblado una sábana.